Muy bien, buenos días a los hermanos en esta mañana en la Iglesia Camino de Vida de Rosel y a los que se agregan al YouTube. También queremos dar la bienvenida el día de hoy. Siguiendo nuestro tema acerca de los mensajes que el Señor Jesús daba en el Sermón del Monte. Hoy día vamos a ver la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el título que le hemos puesto al mensaje de esta mañana es burla o admiración. Y digo burla o admiración porque nosotros como cristianos estamos llamados a hacer algo en especial. La Biblia dice que el Señor nos ha preparado obras de antemano para que usted y yo andásemos en ellas. ¿Usted sabe que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Usted sabe que Dios ha diseñado algo para usted? La Biblia dice de que el Señor ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros. Así que usted, con nombre y apellido, se crea capaz o no, lo sepa o no, Dios tiene un propósito para usted. Y cuando la Biblia dice que el Señor ha preparado buenas obras, en el idioma literal original, quiere decir que Dios está preparando un poema con usted. Entonces, Dios se inspiró y hace un poema con su vida. Dibuja un poema con su vida de tal manera de que usted pueda ser ese portador, ese representante de Dios donde usted se mueve. Vamos a ver algunos ejemplos que el Señor Jesús nos puso ahí. Hermano Manuel, por favor. El primer versículo que leímos está en Mateo capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesús, como el extraordinario maestro que nosotros teníamos y tenemos en Él, nos ponía muchos ejemplos para entrar en sentido acerca de las cosas de la fe. A veces cuando hablamos en difícil, entonces la gente no nos entiende. Pero el Señor Jesús sabía cómo éramos nosotros y entonces nos pone cantidad de ejemplos en la Biblia. Y el Señor Jesús era extraordinario haciendo un tipo de enseñanza que Él inventó que se llamaban las parábolas. Y en las parábolas Él ponía ejemplos de la vida diaria con un mensaje, un trasfondo espiritual. Y si tú entendías el ejemplo, entonces entendías cómo era tu vida de fe. Y el Señor Jesús utiliza dos elementos de la vida diaria hebrea para ponernos en contexto de qué cosa es lo que somos nosotros cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Estamos embarcados, acuérdense, dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza con Mateo 5:1. El Sermón del Monte, dice la Biblia, y el Señor Jesús llamó para sí a sus discípulos. Por lo tanto, este mensaje es para los seguidores de Jesús. Los que no siguen a Jesús no entienden este mensaje. Los que no conocen las verdades de Dios les parece ridículo, les parece ilógico, les parece injusto la forma en que Jesús presenta todas sus verdades. Pero para los que conocen a Dios, estas cosas son vida diaria. Estas cosas son la forma de reaccionar, la forma de ser, la forma de vivir. Y el Señor Jesús utiliza primeramente un ejemplo de algo que era muy común para los judíos. Así como los países árabes hoy día tienen algo que es el petróleo, que es el bien, digamos, lo más valioso que hay, la fuente de energía más valiosa que hay ahora mismo, ¿no? Y yo sé que ustedes conocen, han escuchado alguna vez la palabra OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Y ahí están los 5 o 6 grandes productores de petróleo, los que distribuyen y mandan el precio del petróleo en todo el mundo. El petróleo de la época de Jesús era la sal, imagínense. Ese era lo más valioso que había en ese tiempo. El productor número 1 de sal del mundo de ese tiempo era Israel. ¿Por qué? Porque todo el agua del río Jordán venía a reposar sobre un mar que se llamaba el Mar Muerto. Y el Mar Muerto no tenía desfogue. El Mar Muerto acumulaba agua, y esa agua salada se iba evaporando y con el tiempo se iba transformando en grandes bloques. Y esos eran bloques de sal pura. Cuando los romanos descubrieron que Israel tenía el insumo número 1 del mundo, se volvieron locos. E hicieron todo lo posible para ir a ese lugar, conquistarlo, explotarlo y hacer de que toda la sal fuera para sus beneficios. La sal era tan importante que los griegos le llamaban divino. Esa era la palabra que utilizaban para la sal. Para los griegos era algo divino por la cantidad de cosas y usos que tenía. Ahora, la sal era tan cotizada, ¿no? que una persona podía partir un pedazo de sal y venderlo en cualquier esquina y le pagaban buena plata.
Es más, algunos soldados romanos hacían viajes inmensos de servicio militar y lo que le pagaban no era en dinero, eran pedazos de sal. Porque tú podías tener un pedazo de sal y lo podías vender en cualquier sitio del mundo. Y de allí deriva la palabra salario. Que tú recibías un pedazo de sal por tu trabajo que hacías y tú te convertías en un asalariado, el que recibía su pago en sal. Y a su vez, el que te pagaba a ti, te pagaba tu salario. Entonces la sal era sumamente importante en ese tiempo. Y como Jesús sabía que todo el mundo conocía que era la sal, nos pone ese ejemplo a nosotros que somos medio quedados a veces para entender las cosas de la fe. Y el Señor Jesús comienza a decir, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahorita te voy a poner en contexto un ratito para que podamos entender mejor. Seguimos, hermano Manuel, por favor, la que sigue. En los tiempos bíblicos la sal no venía en pomitos, en frasquitos chiquitos de vidrio, de plástico, sal rosada, sal del Himalaya, toda esa sal que tenemos nosotros en el supermercado. Así no se vendía. La sal se vendía por bloques. ¿Quieres tu pedazo de sal? ¡Plum! Ahí está tu roca. Y llevas. Lo ponías en tu casa. Ahora, ¿qué cosa era lo que hacía? Una de las cosas que hacían en la casa era la sal servía para cocinar. Entonces, ¿qué cosa era lo que hacía el ama de casa? Estaba cocinando, ¿no? Así como usted que va cantando ahí cuando cocina, ¿no? Le echa ahí la verdura y se da la vuelta y sigue cocinando ahí. Ya, exactamente igual, ¿ok? Ahora, para que le dé sabor a la comida, ¿qué cosa era lo que tenía que hacer? Agarrar su pedazón de sal ahí, y le echaba ahí su sasasá y le daba sabor a la comida. Ahora, ese pedazo de sal se iba gastando, y finalmente ya iba quedando solamente trozos de ese pedazo grande de sal que usted come. ¿Qué cosa hacía una buena mamá judía cuando ya se acababa la sal? Agarraba y la sal, conforme se iba gastando, porque se mojaba por la intemperie, porque no había nevera en ese tiempo, iba perdiendo su sabor. Y finalmente ya los trozos que quedaban ya no tenían el sabor original. La mamá agarraba, abría la puerta de la casa y tiraba todos los pedacitos de sal ahí en el barrio, ¿no? En el piso. ¿Qué hacía un chiquito cuando veía un pedazo de sal ahí en él? Como si fuera nieve. La pateaban, hacían todo tipo de cosas. Era el juguete de un muchachito judío en ese tiempo. Ahora, hay un principio espiritual. El primer principio que nosotros podemos encontrar aquí con respecto a la sal es: no importa mucho cómo empieces tu vida de fe. La sal, cuando recién llegaba a tu casa, era extraordinariamente potente su sabor. Pero conforme iba pasando el tiempo, la salinidad de esa roca se iba perdiendo. Y finalmente terminaba como algo que no tenía mucho valor. Como algo que los chicos usaban y lo pateaban y lo jugaban. Y entonces la sal pasaba de ser admiración por ser un producto caro a ser burla, porque al final terminaba siendo pateado por todo el mundo. Perdía su valor. Y el Señor Jesús nos dice: ustedes son llamados a ser sal. ¿Por qué sal? Porque la sal tiene algunas propiedades que ahorita les voy a decir. Hermano Manuel. Primero dice, ojo que quería darles a entender algo. La Biblia dice: ustedes son la sal y la luz. No dice luz y sal. Mira el orden que pone el Señor. Primero eres sal y después eres luz. Porque la sal tenía algunas propiedades intrínsecas, ¿ok? Como por ejemplo, la sal se manifiesta internamente. ¿Cómo? Algunas funciones de la sal. Primero, la sal la usaban para evitar la corrupción. Por ejemplo, mataba a un animal, entonces le quitaban la carne. Como en ese tiempo no había neveras, no había refrigeradoras, no había cooler, no había nada que mantenga un producto que se podía deteriorar, entonces la forma antigua para conservar
una carne era salándola. Yo creo que en algunos pueblos de nuestros países todavía salan las carnes, ¿no? Entonces le echaban mucha sal y la sal evitaba que esa carne se pudiera podrir o corromper. Entonces, así como la sal evita que se corrompa la carne, el creyente es sal, porque el creyente donde está evita que se corrompa ese lugar moralmente, espiritualmente. Todos pueden ser de alguna forma, pero el creyente evita que se corrompan los demás. El creyente es el que dice, todos van, pero yo no. Todos hablan así, pero yo no. Todos van a ese sitio, pero yo no. Y el creyente es el que evita que ese sitio se corrompa. El que evita que una familia se siga corrompiendo. El que evita que un hogar que viene de abuelo de una forma, papá de una forma, ahora tengo un hijo que rompa esa cadena y que diga, hasta aquí quedó. Ya no más en la familia. Ya no van a haber nietos como el abuelo, como el bisabuelo. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pregunta, ¿usted evita la corrupción donde usted está o usted es parte de la corrupción? Mira, te pongo un ejemplo. El otro día yo paro cantidad de clientes y cantidad de gente con las que trabajo, ¿no? Y como te podrás imaginar, hablo con todo tipo de gente, ¿no? Desde gente muy educada hasta gente muy mal hablada, de todo tipo de gente. El otro día me contaron un chiste, ¿no? Bueno, no a mí, sino a un grupo de personas, que era un chiste, como se dice, en doble sentido, ¿no? Pero el chiste era buenísimo, buenísimo, muy ingenioso, ¿ok? Entonces, bueno, yo escuché el chiste y me lo quedé para mí. Hasta ahí quedó. A los 3 días voy donde otro cliente. Y el otro cliente, que me está hablando de otra cosa totalmente distinta y que no sabía nada del chiste, habla de un tema por ahí, palabras que van, palabras que vienen. Y entonces, ¿sabes qué pensé yo? Mira, yo, pastora, si yo cuento este chistecito que a mí me contaron, voy a quedar, pero preciso acá, ¿no? Y me van a aplaudir, salvo en hombros, papel picado, todo. Y esa es la tentación que tú tienes al comienzo. Pero yo, ya, me quedé callado. Entonces, ¿por qué? Porque usted no es el que propaga la corrupción. Usted es el que corta la corrupción. Te hago una pregunta. A veces hay algunos podcasts que son muy entretenidos, graciosos, tienen temas muy interesantes, pero son más mal hablados, hermanos. Lisuras, malas palabras. ¿Y sabes qué hacemos a veces? En lugar de evitar la corrupción, los reenviamos más bien, ¿no? Mira, a veces en la portada del WhatsApp lo ponemos, ¿no? En los estados. Entonces, en lugar de cortar todo aquello que no edifica, más bien lo propagamos. Usted sabe que cuando usted escucha mucho tiempo un podcast así de esos que yo le digo, entonces esa gente gana mucho dinero. Usted está incentivando esas cosas. Y ahora, lo peor de todo es que el internet va a leer lo que ellos llaman el algoritmo, lo que a usted le gusta escuchar. Entonces te va a decir, acá hay otro parecido, acá hay otro más, de todos esos que te gustan que escuches. De repente lo escuchamos en privado, pero para el internet no es privado. El internet sabe lo que usted escucha. Y hermanos, nosotros debemos cortar todo tipo de cosas que corrompan nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso somos la sal del mundo. Eso no tiene que ver con lo que usted le proclame a la gente, tiene que ver con lo que usted es. ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Qué cosas ves en el internet? ¿Qué páginas abres en el internet? ¿Estás cortando la corrupción o la estás propagando? Seguimos. Otra cosa importante de la sal. En el tiempo de Jesús, la sal cicatrizaba las heridas. Alguien tenía un corte, le echaban su pedacito ahí de sal, lo sobaban. Y qué lindo se siente cuando te pasan un limón, una sal por la herida, ¿no? No sé. ¿Qué dices tú cuando te pasan un limón por...? No digas mejor, ¿no? O sea, te quejas, pero sirve. Y el cristiano es ese. El cristiano es aquel que cuando hay una herida, trata de cicatrizarla, trata de cerrarla. A veces en los hogares hay muchas heridas. ¿Usted es el que le mete el dedo a la herida ahí para hacerla más grande? ¿O usted es el que sana las heridas?
Y el cristiano debe estar llamado a ser un sanador de heridas. El cristiano debe ser el reconciliador. Hay dos que en su casa no se llevan bien. Usted tiene que hacer todo lo posible para que esas personas se lleven bien en su casa. Usted no se habla con alguien, pues eso fue ayer. Hoy día usted pide perdón. Y pastor, y si no me reciben el perdón, no importa. Usted ya hizo lo que Dios le mandó a hacer. Nosotros somos, como vimos la semana pasada, pacificadores, hacedores de paz. ¿Con quién tienes algún distanciamiento últimamente? ¿A quién no le hablas? ¿Con quién tienes una discrepancia? ¿Con quién cuando lo ves a la media cuadra y te das la vuelta porque no quieres chocarte con esa persona? Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser personas que sanamos heridas. Seguimos. Otra característica de la sal, y por eso es que los cristianos somos sal, porque le damos sabor a la comida, ¿cierto? ¿Usted ha probado alguna vez una comida sin sal? Usted vaya a su restaurante favorito, todo bonito, le ponen la mesa, todo, y prueba la comida y no tiene sal. ¿Qué cara pone usted? ¿No? Como si hubiera chupado limón, Entonces, ¿por qué? Porque la sal le da sabor, realza el sabor a todas las cosas que uno cocina. Y usted debe ser quien dé sabor en su hogar. Usted no debe ser el apático, el triste, el que esté por ahí arrimado, que cuando llega a trabajar, y se tira por ahí. Y la gente no sabe si usted está vivo o está muerto porque está ahí mirando televisión todo el día en su cama. ¿Ok? Entonces, el cristiano debe ser aquel que anima, que saluda. ¿Cómo estás, hijita? ¿Qué tal? Llegue al corazón de su esposa, háblele. Hay parejas que conocemos las cosas de Dios, pero no nos hablamos, no nos comunicamos, ¿no? Entonces, la labor del cristiano como sal tiene que ser darle sabor a la vida. Usted tiene que ser el que sorprenda a su familia. Llegue un día después de la iglesia y llegue con unos sándwiches, un helado. Miren lo que trajo. ¿Quién no se va a poner contento? ¿Ah? Entonces, esas son las cosas que pasan los años y la gente se acuerda. Pero si usted llega a la iglesia y en lugar de ser la luz del mundo, diga, que nadie me hable porque vengo cansado de la iglesia. Entonces, dime, ¿para qué vas? ¿De qué te sirve? ¿En qué te ayudó? ¿Cuál es el cambio? Y la Biblia dice que usted está llamado a darle luz. Y si usted es sal de la tierra, tiene que darle sabor a la tierra. Y lo último, en los tiempos bíblicos la sal era usada para hacer pactos. Cuando se hacía un sacrificio en el pueblo de Israel y mataba a un animal, el sacerdote estaba llamado a ese animal, lo embadurnaba con mucha sal, le tiraba sal ahí y después lo quemaba. La sal representa el perdón de Dios, ¿no? Que estaba representado en ese animal puesto en el altar. Es más, los judíos muchas veces cuando hacían un pacto, ¿no? Por ejemplo, un pacto que podían hacer. Un jovencito hacía un pacto con la jovencita y los dos papás acordaban de que en cierta fecha ellos se iban a casar. ¿Cuál era el pacto que hacían? El pacto era, cada uno entregaba un pedazo de sal. Y ese pedazo de sal valía más que un papel firmado, porque ese era el compromiso de una persona de que iba a sellar y hacer todo lo posible para que ese pacto pueda darse. Así que todo eso era la sal. La sal tenía que ver con cosas internas. La sal tenía que ver con evitar corrupción, con cicatrizar heridas, con dar sabor, con tener palabra. Todo eso es la sal. ¿Tiene usted palabra? Cuando usted dice yo llego a las 10, llega a las 10. Cuando usted dice voy a hacer esto, lo hace. Cuando dice te encuentro en tal sitio, lo hace. Cuando dice te voy a dar esto, lo das. ¿Eres sal o no eres sal? Y yo le puse al título del mensaje burla o admiración porque la sal puede causar mucha admiración. Pero cuando la sal no sirve, la sal se convierte en burla. Niños pateando trozos de lo que algún día pudo haber sido, pero nunca fue. Y los cristianos muchas veces somos objeto de burlas. Somos objeto de burlas porque levantamos nuestras manos, porque cantamos, porque paramos con una Biblia, porque paramos metidos en las iglesias, pero en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en el lugar donde nos movemos, no damos sabor al sitio donde estamos, no evitamos la corrupción, no sanamos heridas, no tenemos palabra. Y hermanos, el Señor Jesús un día se para y dijo, ustedes han nacido para ser sal. Yo los he creado para que sean sal.
Yo los he establecido para que ustedes tengan todas estas características. Y si no las entienden con palabras, cada vez que usen la sal, acuérdense lo que ustedes deberían ser. Así que la sal representa de cosas internas que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón si realmente conocemos al Señor Jesús. Siguiente, hermano. Pero el Señor Jesús dijo, bueno, muchachos, si ustedes no me entendieron el ejemplo de la sal, entonces ahora les voy a poner otro ejemplito más por ahí. Ustedes, así como deben ser sal, ustedes también deben ser luz. Ahora, la luz ya no se trata de cosas internas. La luz no es carácter, no es sanar heridas, no es dar sabor, no es tener palabra. La luz ahora tiene que ver con lo que usted refleja afuera de otros. La sal era interno, los cambios internos que usted debe tener. La luz es externo, lo que usted debe reflejar. ¿Cómo impacta usted a las personas que están afuera suyo? Acuérdese de algo. Buen testimonio no es lo que tú pienses de ti. Buen testimonio es lo que otros dicen de ti. ¿Me dejo entender? Porque a veces nosotros decimos, hermano, ¿y qué tal te va en esto? En esta área. Bueno, pastor, pero ¿por qué no le dice a ella? Ella está peor que yo. ¿Cierto? Y siempre para nosotros buscamos una justificación, una excusa. Pero la Biblia dice que nosotros debemos alumbrar, ser luz. Avanzamos un poquito, hermano, por favor. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. Algo que me gustaría compartir. La Biblia no dice que tú eres la luz del mundo. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y acá está dando un carácter de iglesia. Tú, más tú, más tú, más tú, más tú, vosotros, todos juntos, como comunidad de fe, debemos alumbrar al mundo que no conoce de Dios. Y una ciudad sentada en la oscuridad, sobre un monte, con las luces prendidas, es de impacto. No puede pasar desapercibida. Siempre es visible. Donde quiera que usted se mueva, ahí está esa luz prendida. Entonces, una más, hermano, por favor. Entonces, lo segundo que vemos ahora es la luz. Y mientras la sal tenía que ver con lo que era en sí intrínsecamente la sal, la luz tenía que ver con cómo se manifiesta afuera, cómo se manifiesta exteriormente, y tiene que ver con buenas obras. Y el propósito de que usted haga buenas obras es, como dice el pasaje, así brille vuestra luz y los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Con qué propósito? Con el propósito que glorifiquen a Dios. Y hermanos, usted puede ser una muy buena persona en su trabajo. Usted puede ser correcto, honrado. Usted puede ser una persona trabajadora, pero si usted no habla del amor de Dios, la gente no va a glorificar a Dios. No va a saber de dónde viene su honradez. No va a saber de dónde viene su carácter. No va a saber de dónde viene su moral. Y el propósito de que usted sea sal y luz de la tierra es que todos sepan de dónde viene esa luz. Ahora, nosotros como iglesia somos una pequeña luz en un monte. Y obviamente cada iglesia local brilla en su monte donde Dios lo ha colocado, en su ciudad, en su espacio. Nosotros solamente reflejamos a la verdadera luz, y la verdadera luz es el Señor. Usted no es la luz, usted es un reflejo de la luz. Un día el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Usted nunca va a llegar a ser como Jesús, pero usted sí puede reflejar un pequeño rayito de sol donde usted está. Seguimos avanzando, hermano Manuel. Como veíamos, el pasaje dice, vosotros sois la luz del mundo. Se está hablando de una comunidad, no un esfuerzo personal. La iglesia es la comunidad de los perdonados, el grupo de personas que sale y refleja el amor de Dios. Dice, vosotros sois, dice, tiempo presente. No, el Señor Jesús no dijo, muchachos, ustedes algún día podrán ser la luz del mundo. No dice tampoco, quizás tengan la capacidad para hacerlo. Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y la luz del mundo es cuando la luz no está, todos andan en oscuridad. Seguimos avanzando, Manuel. Por favor, dice el Señor Jesús, pone un ejemplo, una advertencia. Y él dice unas palabras medias complicadas que me gustaría hacer de las sencillas. Dice el versículo 15, vamos a ver Mateo 5:15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud.
A ver, un ratito aquí que la mayoría de nosotros no tenemos ni la menor idea de qué cosa es un almud, ¿no? Una vez le dije a un muchacho, ¿sabe lo que es un almud? Claro, una almohada, me dice una almohada, ¿no? Pero no es una almohada. Te explico qué era un almud en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús un almud era esto. Ahora, en el tiempo de Jesús los comerciantes no tenían balanza, ni pesa, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo vendía el ambulante su grano, su trigo, su cebada? Se había inventado esa jarra, y esa jarra tenía una medida, por decirle, 2 kilos, por decirle algo. Entonces, vendían de almud en almud. ¿Qué es lo que quieres comprar, no? Señora, casera, como le llamen. Quiero comprar trigo. Muy bien. Yo vendo de almud en almud. Y ya sabían que el almud pesaba una cierta cantidad. Entonces agarraban el trigo y metían el almud ahí. Y ya, ahí está tu almud. Lo metían en una bolsa, en un recipiente, y ya estaba la medida ahí puesta con el costo puesto. Entonces, el almud era algo grande, era algo así que se hacía usualmente de piedra. ¿Okay? Entonces, era un recipiente grande. Ahora el Señor Jesús dice, nadie es tan tonto como para prender un almud, una luz, perdón, y meterlo dentro de ese almud. Porque allí, ¿qué cosa es lo que va a pasar? No va a alumbrar. Y como no hay oxígeno, eso se va a ir apagando. Y hermanos, nadie va a hacer de que usted tenga luz para que usted no la ponga a brillar donde usted está. Y si el Señor Jesucristo te ha dado luz, ha despertado nuestro entendimiento, es para que usted brille donde usted está. En el lugar donde usted se mueve, donde usted se desarrolla, ¿lo conocen? ¿Saben quién es? Usted brilla, usted habla del Señor, hace que con sus buenas obras, con sus características, glorifiquen al Señor o no. No se salva, dice, como no se enciende una lámpara o una luz para esconderlo dentro de una jarra, tampoco se salva un hombre para esconderlo, sino para mostrarlo. Y hermanos, muchas veces el mundo nos ha distraído y estamos preocupados en qué vamos a sacarle a esta vida, qué voy a conseguir, si voy a comprar por fin la casa, si voy a tener por fin el negocio, si por fin voy a tener papeles, si al fin mis hijos se van a graduar. Y estamos distraídos en pequeños eventos y hechos materiales y perdemos de vista que el Señor nos ha salvado para ser representantes de Él en el mundo. ¿Okay? Y a veces Dios nos ha llamado para algo y nosotros nos distraemos de nuestro enfoque. Te pongo un ejemplo, mira, cuando los primeros conquistadores americanos vinieron acá, había una comunidad muy grande aquí de indígenas. Y los indígenas, ellos tenían la piel cobriza, oscura, y le pusieron de apodo pieles rojas. Los pieles rojas eran muy bravos. Y a pesar que los europeos venían con armas, muchas veces no podían ante el coraje de los indios. Y ellos en determinado tiempo se dieron cuenta de que no podían ganar esa guerra. O sea, así a la mala, a la fuerza, ellos no podían ganar eso. Entonces a alguien se le ocurrió por ahí, un consejero, y le dijo a uno de los generales del ejército americano, le dijo, mira, a balazos jamás vas a ganar, vas a perder esa guerra. Y entonces, ¿qué hago? Agarra al líder de los indios y distráelo. ¿Y cómo lo distraigo? Llévale cigarrillos y llévale licores. Así que efectivamente fueron los americanos. Venimos en paz, ya no queremos atacarte. En celebración hemos traído esto. Oh, ¿qué cosa es esto? Tómalo, mira. Y efectivamente, al indio ese que era guerrero, que era luchador, aguerrido, lo comenzaron y le gustó, ¿no? Le gustó y lo volvieron alcohólico. Eso es lo que en otras palabras pasó. Y esa fue la única forma en que pudieron conquistar ese reino. Y hermanos, muchas veces nosotros en la vida nos distraemos con cosas que nosotros pensamos que son para nuestra diversión, pero que al final destruyen reinos, destruyen cosas. Y cuando tú destruyes tu vida de fe, entonces cuando tú ese tornillo de tu vida que se llama vida de fe, lo sacas de ese lugar, todo el resto se cae. Mira,
En Inglaterra a los niños de primaria le enseñan una historia, a todos los niños, por obligación, por currícula, que se llama "Por un clavo perdí mi reino". Así se llama la historia. ¿Sí? Te enseño qué significa esa historia de "por un clavo perdí mi reino". Dice la historia que muchas veces los soldados de ese tiempo en Inglaterra, en la edad, ¿no?, antigua, donde habían guerras y luchas, conquistas a caballo, en espada, dice que iban y tenían que hacer interminables viajes a caballo. Ahora, había un encargado de ponerle, usted ha visto que al caballo en la pezuña le pone un herraje, ¿no es cierto? Entonces pusieron a que pongan los clavos en el herraje, y cuando llegaron al caballo del rey, al encargado de poner los clavos le faltó un clavo. Entonces dice que dijo, acá tiene 8 y acá tiene 7, no creo que por un clavito le pase algo al caballo del rey. No dijo nada, se quedó callado. El rey fue a la batalla, adivinen qué pasó. Se le cayó un herraje al caballo, donde faltaba un clavo. El caballo trastabilla, dobla la pata, se cae el rey, los enemigos agarran al rey, se perdió la guerra. Por un clavo perdió una guerra. Por un clavo perdió un rey. Por un clavo perdió un reino. Y a veces un pequeño clavo, al que nosotros le damos cierta libertad, hace que nosotros podamos perder un reino. Y hermanos, la vida de fe hace hacer muchas cosas pequeñas, pero con amor. No tengas en poco las cosas pequeñas de la fe. Una pequeña oración te va a servir. Una pequeña lectura de la Biblia te va a servir. Un pequeño conversar con alguien en la fe te va a servir. Un escuchar un pequeño video en el día te va a servir. Cantar una pequeña alabanza te va a servir. Y cuando tú muchas veces quitas un pequeño clavo en tu vida de fe, entonces todo cae. Avanzamos un poco, hermano Manuel. Entonces, nosotros hemos sido salvados para brillar. Y cuando el cristiano brilla, ni toda la oscuridad del mundo puede contra una pequeña vela. Tú entras al cuarto más oscuro que pueda haber en el mundo, totalmente hermético, cerrado en oscuridad. Pero cuando entra una pequeña vela, esa vela se impone. Es imposible ocultar a una pequeña luz que entra. Así que seguimos, hermano Manuel, por favor. Entonces, en resumen, la sal de la tierra y la luz del mundo tiene que ver con dos cosas. Dios viviendo en mí y yo siendo sal. Dios obrando en mí y yo siendo la luz. Si Dios vive en mí, me nace dejar hábitos, costumbres y manías que me apartan de Él. Si Dios vive en ti, dejarás de pensar solo en ti. Y si Dios vive en ti, harás cosas de bendición para los demás. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué actitud viene a un templo, a una reunión, a una actividad de la iglesia? A ver qué tal estuvo la música. A ver si me duermo o no me duermo con lo que dice el pastor. A ver si me acuerdo de algo, o viene a ver a quién atiendo. ¿Quién está con los ojos llorosos? ¿Quién está con la cara que se nota, que tiene un apremio? ¿A quién puedo saludar? ¿Quién ha llegado nuevo y le puedo dar una mano y le puedo decir bienvenido? ¿Quién llega después de tiempo y en lugar de estar burlándome de él, me acerco y le digo bienvenido a tu casa, hermano? Y lo saludas como si lo vieras ayer. Y lo abrazas como si siempre hubiera estado y el tiempo nunca hubiera pasado. No solamente es ser sal, es también ser luz. Primero sal, porque si tú no eres algo, tú no puedes mostrar algo. A veces nos preocupamos mucho en hacer cosas, pero Dios nos ha llamado primeramente a ser alguien en Él. Y cuando tú eres alguien en Dios, entonces el fruto van a ser en automáticos. Una más, hermano Manuel, por favor. ¿Quién eres tú realmente? Entonces, ¿cuál es tu identidad en el Señor? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te identificas? ¿Qué dice tu pasaporte espiritual? ¿Representas realmente a quién eres o no? Y cuando tú conoces al Señor, hay algunos principios de fe que tenemos que tener en cuenta. Primero, tú ya no eres lo que antes eras. Segundo, tú no eres lo que la gente dice que eres. Tercero, tú no serás lo que la gente dice que serás.
sino que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y a veces desde niño nos han dicho, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Quizás una mala experiencia sentimental, alguien, tú nunca vas a llegar a ningún sitio. Mira la edad que tienes y no tienes nada. Nada te sale bien. Pero si usted hoy día se entrega al Señor Jesucristo de todo corazón, el Señor le promete que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas comenzarán a ser hechas nuevas. Usted puede escribir una nueva historia en su vida. No importa que usted en sus 20, en sus 30, en sus 40, en sus 50, en sus 60. Dios, con la edad que tienes, puede comenzar a hacer grandes cosas en tu vida. Dios utilizó a un hombre poderosamente teniendo 80 años. Se llamó Moisés. Y 40 años de su vida lo sirvió a Dios y marcó toda la historia de una nación. Y Dios puede comenzar contigo sin importar la edad que tú tengas. Así que hoy día, yo no sé si usted es sal o es luz donde usted está. Y a veces en lugar de ser sal y luz, somos queja y somos llanto. A veces en lugar de luz, nosotros reflejamos más bien apatía. Podemos reflejar con nuestras palabras depresión, desánimo. Y a veces cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, si supieras lo que es vivir con este hombre. Hermano, con esa mujer a mi lado, ¿qué quieres? Pues ¿cómo quieres que viva así? Lo primero que nos sale de la boca, ¿ok? Pero cuando usted conoce a Dios, entonces no importa quién vive con usted, lo importante es quién vive dentro tuyo. Amén. Y qué reflejas con tu palabra, con tu boca, qué reflejas a los demás. Brilla y sé un verdadero cristiano. Puede ser admiración de los demás o puede ser burla de los demás. Y que el Señor te utilice donde tú estás. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias al Señor.